Feliz tarde, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2025-2. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En este nivel, ya ustedes como estudiantes deben tener la madurez de asumir el hecho ético de saberse encargados de la salud mental de sus consultantes, haber tenido un acercamiento al área clínica a través de las distintas actividades teóricas y prácticas, y en especial su terapia personal, que implica el desarrollo de la responsabilidad personal y profesional, así como el hecho de estar en los últimos trimestres de la licenciatura en psicología. En particular, los que dedicarán su actividad profesional al área clínica psicológica. Su formación debe ser tanto sólida como a nivel teórico y a nivel práctico, con un alto sentido de lo ético. Los profesionales de la psicología clínica debemos tomar decisiones sobre diagnóstico, pronóstico o la intervención psicológica más adecuada para el paciente que acude a consulta. La decisión ante la dificultad o el motivo de consulta no es fácil, y la solución debe tener en cuenta tanto el juicio clínico o experiencia del experto como la evidencia que aportan los datos y las preferencias del paciente concreto, que además se encuentra inmerso en un contexto social determinado. Estas consideraciones guían lo que se conoce como lo que es la psicología clínica basada en la evidencia. Les dejo este mensaje como una introducción de lo que veremos a lo largo de este trimestre. En esta sesión conoceremos la dinámica de funcionamiento y estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos el plan de evaluación e informaré acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comienza. Este espacio es oportuno para que conozcan los nombres de las autoridades de la Escuela de Psicología. La decana, profesora Arelis Laguna, la directora encargada de la escuela, licenciada María Querales, la coordinadora del área clínica, que es el área donde está Teoría de los Tratamientos 2, está a cargo de la licenciada Shirley Montezuma. ¿Por qué les nombro las autoridades? Porque nos hicieron especial énfasis en reunión de inicio de este trimestre que por favor respeten los canales regulares de atención a los estudiantes, los cuales son, en primer lugar, el tutor. En este caso soy yo, la profesora Yosbeli Vázquez. Luego, em, si ustedes hacen un requerimiento y este requerimiento, solicitud, planteamiento, no es respondido en los siguientes 3 días hábiles, ustedes allí sí se dirigen a la licenciada Shirley Montezuma, que es la coordinadora del área clínica. Si la coordinadora no les da una respuesta satisfactoria para ustedes, allí sí consultan al otro nivel, que es la dirección de la escuela, a cargo de la licenciada María Querales, y si tampoco encuentran respuesta, entonces allí sí dirigen su requerimiento a las autoridades de canales, que en este caso es la profesora Arelis Laguna. Dicho esto, es importante que ustedes, al hacer sus solicitudes, por favor, se respeten estos canales regulares antes de llegar de primera instancia a las autoridades rectorales. Continúo. Recordemos que los trimestres, y este no se escapa de ello, se desarrollará
a lo largo de las siguientes 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a cada unidad y 4 actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 2. En este caso, ustedes fue una sección que se abrió posterior al inicio de clases, semana 5, semana 7 y semana 9. Siendo este el primero, el segundo encuentro será el miércoles 4 de junio, el tercero el 18 de junio y el cuarto encuentro el 2 de julio, todos a las 6 de la tarde. Como en todos los trimestres, van a realizar 4 actividades sumativas que deben ser entregadas de la siguiente manera. La sumativa 1, semana 4, que va desde el lunes 26 de mayo hasta el domingo 1 de junio, siendo la fecha límite para esta primera entrega el martes 3 de junio. Recuerden que ninguna de las actividades tendrá prórroga salvo esta fecha límite. Tenemos una fecha de inicio, una fecha de cierre y una fecha límite. Si ustedes entregan en esta fecha límite, no tiene penalización. Cuando ustedes entregan las actividades, se les hace un bloqueo de que ya entregaron la actividad para que no hagan cambios en su entrega. Esto es lo que aparece una vez que ustedes entregan su tarea y dice, ya no puedo hacer cambios en esta entrega, es porque ya la profesora revisó la actividad y marcó el bloqueo para que ustedes no puedan hacer ajustes a su actividad. Bien, la actividad sumativa número 2 debe ser entregada en la semana 6, que va desde el lunes 9 de junio hasta el domingo 15 de junio. Fecha límite para esta segunda entrega, martes 17 de junio. La sumativa 3 debe ser consignada la semana 8, que va desde el lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio. Fecha límite para esta tercera entrega, martes 1 de julio. Y la última actividad sumativa se entregará en la semana 10, que va desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 15 de julio. Este trimestre tuvo como fecha de inicio el pasado lunes 5 de mayo y finalizará el viernes 25 de julio del presente año. Ahora bien, conozcamos de qué se trata la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2. Esta es un área que tiene como competencia general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico, mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2 está organizada en 3 unidades de competencia. La unidad 1, que tiene como objetivo analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Por su parte, la unidad 2 tiene como propósito estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Y la última unidad, que es la unidad 3, tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Para este trimestre 2025-2 se seleccionaron como estrategias de aprendizaje un cuadro comparativo argumentado que evalúa la unidad 1, una revista digital que evalúa la parte 1 de la unidad 2, una presentación que evalúa la parte 2 de la unidad 2 y un estudio de caso clínico que evaluará la unidad 3. En este punto es importante destacar que deben realizar
la votación para la aprobación del plan de actividades sumativas propuestas en el enlace del aula virtual en el bloque general que está identificado como socialización del plan de evaluación. Asimismo, desde ahora debe quedar claro cómo es el proceso de la actividad remedial. Esta actividad remedial pueden hacer su solicitud en el caso de que lo requieran y no tengan la nota mínima aprobatoria, que ustedes saben que es 12, ustedes pueden hacer la solicitud de esta prueba para tener el derecho de aprobación a esta actividad. Deben haber consignado las 4 actividades sumativas obligatoriamente. Esta actividad remedial se tramita a través de zona estudiante y es aprobada por las autoridades, es decir, tanto por la directora de la escuela, la coordinadora del área clínica o por las autoridades de canales. Esto es para que lo tengan presente. Esta solicitud de actividad remedial se realiza entre las semanas 10 y semana 11 del trimestre. Ahora procederé a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 1. La actividad sumativa número 1, que evalúa la unidad 1, que consistirá en la realización de un cuadro comparativo argumentado, tiene como propósito analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. Describirá los modelos de abordaje terapéutico, cognitivo-conductual, dinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Para esto van a realizar un cuadro comparativo argumentado que se encuentra detallado en la descripción de la tarea. Y esto será en base a los modelos de abordaje terapéutico. Para ello, en ese cuadro van a describir los siguientes aspectos teóricos: principios básicos de cada uno de estos modelos, los conceptos claves de cada enfoque, los teóricos de referencia, es decir, cuáles son aquellos autores, los autores principales que han hecho importantes contribuciones a ese modelo terapéutico. La aplicación en la práctica clínica, ventajas y desventajas de cada uno de esos modelos. En este cuadro comparativo, pues es una herramienta de estudio que nos va a permitir comparar 2 o más elementos teniendo en cuenta sus semejanzas, sus diferencias y sus características distintivas. Ahora, para realizar este tema, deben consultar la guía de tratamientos psicológicos, que es una guía de terapias propuesta por la Asociación Americana de Psicología. En la unidad 1 ya cuentan con los recursos de consulta para que ustedes puedan realizar esta primera actividad. Los resultados deben ser comunicados por escrito en la planilla que se describe en la explicación de la actividad sumativa en el aula virtual. Es un cuadro grande. Este cuadro está identificado como modelos de abordaje terapéutico. Tiene varias columnas. En estas columnas, en la primera están descritas los distintos modelos: cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico, integrativo. La otra columna es en relación a los principios básicos. Esto es lo que ustedes van a desarrollar, los conceptos claves, los teóricos de referencia, aplicación en la práctica clínica, las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos. Por tratarse de un cuadro comparativo, deben argumentarlo. ¿En qué consiste esta argumentación? Deben explicar la importancia de los enfoques teóricos en la psicoterapia y harán una reflexión final acerca de cómo los enfoques teóricos influyen en la práctica clínica y en la relación terapéutica. Esto quiere decir que ustedes van a ubicar la bibliografía especializada del área para dar respuesta a esta argumentación. Van a colocar, por supuesto, lo que ustedes piensen, su análisis,
y debe estar sustentado teóricamente con el aporte de distintos autores. En este punto quiero resaltar que yo sé que algunos están empezando a utilizar la herramienta de la inteligencia artificial. No estoy en desacuerdo con su uso para plantear quizás esquemas y complementar contenido que sea sencillo. Pero en psicología y en este caso, teoría de los tratamientos 2 requiere que ustedes ubiquen los libros del área. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, si bien es cierto que ha resultado una estrategia que nos ha facilitado la vida en muchos aspectos, pues a nivel de psicología contiene muchísimos errores. Entonces, es mejor que ustedes vayan a la fuente directa. ¿Cuáles son las fuentes directas? Todos los artículos de psicoterapia, los libros de modelos teóricos, que, como ya les mencioné, les dejé al menos 3 materiales para que ustedes lo utilicen al momento de realizar sus trabajos. En cada unidad tienen ya el material teórico para ello. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de este cuadro? El primero, si establecen los criterios de comparación y desarrollan los modelos psicológicos o situaciones a comparar. Representación esquemática de la información, esto es, que van a colocar todo el texto que ubiquen en la bibliografía, sino que deben apelar a a la capacidad de síntesis y organización de la información, los argumentos extraídos, es decir, que todo lo que esté allí plasmado se corresponda con lo que indica la literatura del área y, por supuesto, la redacción y la ortografía. Recuerden que todas las actividades están calificadas sobre 100 y ese 100 representa el 25%, que al ser 4 actividades, ese 25% cada uno eh, es el 100% de la calificación al final. Como ya señalé al inicio, esta primera actividad debe ser entregada en la semana 4 y la semana 4 va desde el 26 de mayo hasta el domingo 1 de junio, siendo fecha límite para esta primera entrega martes 3 de junio. Yo los invito a que lean, hagan su resumen, hagan sus esquemas de cada enfoque y luego empiecen a sistematizar y a vaciar la información en su cuadro. Si tienen alguna duda en relación con algún aspecto teórico, me pueden escribir, bien sea a través del foro de dudas o a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible les daré respuesta. Ahora, con respecto a la actividad sumativa número 2, que evalúa la primera parte de la unidad 2, se seleccionó como estrategia de evaluación una revista de psicología experimental. En esta revista de psicología experimental se estudiarán las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Maneja las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor. Reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico. Aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámica, humanista, gestal, existencialista e integrativa. Fundamentado en los contenidos programáticos, el énfasis será en estudiar las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. En esta revista deben considerar los siguientes elementos teóricos: describir la importancia de las técnicas e intervenciones en la terapia psicológica, definir cada una y describir el procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales que les voy a describir a continuación. No lo van a hacer de manera general. De todas maneras, en el segundo encuentro se los explicaré nuevamente. Esto es para que se vayan familiarizando con lo que debemos hacer. Con, con respecto a las técnicas cognitivo-conductuales, trabajaremos con la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, la exposición y respuesta preventiva y la terapia de aceptación y compromiso.
En lo que se refiere a las técnicas psicodinámicas, trabajaremos con el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con la resistencia y la psicoterapia psicodinámica breve. En lo que se refiere a las técnicas humanistas, la empatía y comprensión, la reflexión y el autoconocimiento, la terapia centrada en el cliente y la terapia de grupo humanista. Con relación a las técnicas de Gestalt, se profundizará en lo que es conciencia y awareness, que es el darse cuenta, que es un concepto también clave de este tipo de terapia. Trabajo con el cuerpo, terapia de grupo gestal, experimentación y acción. Con respecto a las técnicas existencialistas, investigarán acerca de lo que es búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. En las técnicas integrativas, la terapia cognitivo-conductual integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Y con respecto a las técnicas tanatológicas, el trabajo con el duelo, la terapia de la aceptación de la muerte, apoyo emocional en el final de la vida y trabajo con la pérdida y el luto. Para desarrollar y elaborar su revista, deben cumplir con cada una de las pautas establecidas para ellos. En la descripción de esta tarea tienen un link que los va a llevar a la revista o como es una revista en la aplicación Calameo. En este punto ustedes pueden utilizar otras, otras aplicaciones o otras herramientas tecnológicas como Canva, incluso el mismo PowerPoint, Publisher para hacer su revista. La lectura básica para esta primera parte es la de psicoterapia, teorías y prácticas, que debe contener esa revista. Su portada, contraportada, índice, línea editorial, el contenido que va de 15 a 20 páginas de desarrollo del contenido, que es bastante extenso. Tamaño carta u oficio. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación para esta revista? Calidad de la información, relevancia del conocimiento psicológico, que se cumpla la estructura de la revista y la cantidad de páginas, creatividad, redacción y ortografía. Esta segunda actividad debe ser consignada en la semana 6, que va desde el lunes 9 de junio hasta el domingo 15 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 17 de junio. Con respecto a la actividad sumativa número 3, que evalúa la unidad 2, se va a evaluar a través de una presentación. En esta presentación se debe abordar igual el mismo objetivo, pero enfocado en reconocer los protocolos para el abordaje terapéutico y otras particularidades de las técnicas terapéuticas de abordaje, que en este caso serán importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica, cómo es en cada uno la evaluación y diagnóstico, el establecimiento de objetivos y planificación, seguimiento y evaluación de resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Cuando hablamos de estos protocolos, esto se refiere a el procedimiento o cuáles son y en qué consiste las fases de aplicación de cada uno de los protocolos según estos enfoques. Asimismo, describirán un ejemplo práctico muy breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica. Por tratarse de una presentación, deben realizar la respectiva sustentación teórica acerca de la relevancia de manejar las bases teóricas de los protocolos y procedimientos de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor. Aquí igualmente revisarán los distintos manuales de técnicas terapéuticas, la guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología. Este material está en inglés. Las disposiciones de forma deben elaborar de 20 a 30 láminas diseñadas en la aplicación PowerPoint, que es la aplicación que todos tienen acceso, casi todos manejan, pero también pueden utilizar
cualquier otra herramienta tecnológica como Canva y Zoom o la, la herramienta que tengan mayormente disponible. Esta presentación debe contener un mínimo de 20 láminas y a su vez tiene unas particularidades. La lámina 1 debe contener la portada institucional, que consiste en el membrete de la universidad, el título centrado, el nombre completo de ustedes, el número de cédula, la sección a la que pertenecen, el nombre correcto del tutor, ciudad, mes y año. Aunque se trate de una presentación, esta debe contener introducción, reflexiones, conclusiones y la última lámina, referencias bibliográficas. Se debe incorporar esta presentación en el aula virtual, bien sea en formato PowerPoint, que en la descripción de la tarea lo van a encontrar como PPT o PDF. Si realiza la presentación en otro formato como Canva, debe verificar que el enlace esté disponible en suficiente tiempo para revisarlo. ¿Cuáles son los criterios formales de evaluación de esta presentación? Calidad de la información, contenido, organización, impacto visual, normas gramaticales y la reflexión que consiste en la argumentación del tema. Esta tarea se entrega en la semana 8. La semana 8 va desde el lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega martes 1 de julio. Con respecto a la actividad sumativa número 4, que evaluará la unidad 3, manejar la estructura y planificación de estrategias para el abordaje de trastornos emocionales, de la ingesta, fobias, duelo, familia y cuidadores de personas con trastornos orgánicos o residuales. Para la elaboración de este caso, este estudio de caso clínico tiene unos criterios que deben cumplirse. Diseñar un plan de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor, pero no van a trabajar con todas las patologías. Van a seleccionar un caso real o hipotético de algunas de las condiciones que les voy a mencionar. Pueden trabajar con trastornos depresivos, trastorno de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, duelo migratorio o por muerte de algún familiar significativo, paciente con enfermedades crónicas o terminales y trastornos neurocognitivos. Esto según algunos de los enfoques vistos en las unidades 1 y 2. Es decir, de su caso real o hipotético de un trastorno depresivo, ejemplo, ok, yo voy a desarrollar mi caso de un trastorno depresivo de una adulta de 50 años de edad em, que se le acaban de ir los hijos fuera del país. Entonces, allí tiene su caso y lo voy a desarrollar a través de el abordaje cognitivo-conductual por ser uno de las herramientas mayormente probadas o con evidencia científica y así sucesivamente. Si deciden hacerlo a través del enfoque psicodinámico, lo pueden hacer a través del enfoque gestal. Allí se les deja suficientemente apertura para que ustedes puedan desarrollar este caso. Este estudio de caso lo van a plasmar en un informe. Ese informe debe contener la identificación del paciente, en la cual solo van a colocar las iniciales de los nombres y apellidos. Recuerden que aun cuando se trate de una tarea de carácter académico, debemos preservar los datos de identificación de nuestros consultantes. El motivo de consulta, que en este caso tiene fines académicos, fases de la intervención según el enfoque seleccionado por usted, con cuáles son los objetivos y planificación. Esto va a venir dado por la impresión diagnóstica o por el diagnóstico, el seguimiento y evaluación de los resultados del protocolo. Para ello van a hacer un cuadro para sistematizar todos estos elementos. Deben justificar la escogencia del modelo de abordaje terapéutico seleccionado apoyándose en la teoría del área. Ejemplo, selec- eh, eh, mm,
Elegí trabajar con el enfoque gestal, un trastorno de ansiedad, porque nuevas investigaciones han resaltado la efectividad de este tipo de intervención. Eso es una justificación. Ahora, dentro de ese mismo abordaje deben desarrollar una entrevista clínica donde obtengan los siguientes datos, nombres y apellidos. Recuerden que para nosotros poder hacer un plan de intervención, eso no es a lo loco, sino que nos basamos en una evaluación, tenemos nuestra hipótesis diagnóstica, hacemos el diagnóstico y luego en base al diagnóstico y en acuerdo con el paciente, decidimos cuál es su plan de intervención. Eso es lo que ustedes van a hacer en este estudio de casos clínicos. Entonces, se debe reportar la edad, el nivel académico, la ocupación, el genograma, que ustedes saben que es el diagrama de cómo está conformada la familia del consultante, el motivo de consulta inicial, en qué consistió el proceso de evaluación, el tratamiento sugerido, su evolución, pronóstico y finalización del tratamiento. Se debe incluir la información de si existe algún tipo de tratamiento farmacológico del paciente que ustedes estén trabajando. Esto se aplica el caso. En el informe debe tener introducción, es decir, ustedes explican qué van a hacer en ese estudio de caso, el desarrollo, todo lo que tiene que ver con el caso, datos de identificación. Si van a usar pruebas, las pruebas deben ir como anexo, no dentro del desarrollo. Solo van a escribir los breves resultados de evaluación en caso de que estos resulten significativos. Para el desarrollo de este estudio de caso se debe describir la situación problemática que será abordada, los instrumentos de recolección de datos se deben describir, justificar su escogencia, establecer hipótesis diagnóstica o el diagnóstico individual para abordar a continuación los objetivos de la intervención. Se debe describir el plan de intervención propuesto, bien sea por fases o sesiones, nombrando las estrategias o herramientas terapéuticas a aplicarse según el enfoque teórico utilizado y sus conclusiones. Conclusiones, bueno, qué les pareció el estudio de casos, cuál fue su aprendizaje académico y personal. Para realizar este informe será en un documento de Word. Luego, en la descripción de la tarea se mencionan en específico cuáles son los casos que pueden trabajar. Si es un trastorno depresivo, puede ser depresión leve, puede ser depresión mayor o distimia, que es trastorno depresivo persistente. En lo que se refiere a los trastornos de ansiedad, pueden trabajar con ansiedad generalizada, episodios de pánico, fobias específicas. Esto basándonos en la información de que son los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica del adulto. Los trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia, bulimia, tracones, pica, el duelo migratorio por muerte familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales como diabetes, cáncer, lupus, VIH, y los trastornos cognitivos que ustedes saben casi siempre se presentan en la adultez mayor. Finalmente, realizan su evaluación del plan de intervención, incorporando los cambios observados o que se van a observar y estableciendo el logro de los objetivos o metas establecidas. Para esto van a pasearse por la lectura. Esto es un artículo de Bernardi que está alojado en la revista Psiquiatría del Uruguay, denominado La formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica. Esto es como una guía de cómo van a hacer ese estudio de caso clínico. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de esta actividad? Su portada institucional, el desarrollo de 8 a 10 páginas, el desarrollo de todos los aspectos planteados, usar formato institucional. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? La introducción, descripción de la situación problemática, psicológica, propuesta de solución, plan de intervención, evaluación del plan, programa de intervención, reflexión del aprendizaje, redacción y ortografía. Esta última actividad se entrega en la semana 10, que va desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 15 de julio. Con esta descripción damos por culminada esta socialización del plan de evaluación
programado para teoría de los tratamientos 2, sección 2. Recuerden hacer la votación en la encuesta de la socialización del plan de evaluación para que una vez aprobado, pues puedan tener disponibles todas las actividades y ponerse en acción. Recuerden, para sus dudas, comentarios, reflexiones, planteamientos, pueden escribirme a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de anuncios. Muchas gracias por su atención.